familias con su mochila, con sus pocos enseres, imágenes en vivo que le estamos llevando a través de Noticias de Telemundo 31. Destrucción e incertidumbre. El paso del huracán Ian por Florida Central en 2022 dejó acumulados de agua históricos y los estragos fueron catastróficos. Cientos de personas lo perdieron todo. Yo no duermo, yo estoy así mirando por la ventana, que mami, mami, duerme, aquí vamos a estar bien. No, yo creo ya que me voy a ahogar, se me va a subir el agua. Un año después del desastre, el equipo de Telemundo 31 investiga qué han hecho las autoridades para mejorar los procesos de mitigación y cómo está nuestra gente. ¿Han logrado recuperarse? ¿Qué falló a nivel de infraestructura tras el paso del huracán Ian que generaron inundaciones en nuestras comunidades? Me acuerdo cuando el alcalde, que posiblemente se ha arrepentido 1000 veces de haberte contestado como te contestó. Recorremos todos los condados del centro de Florida como parte de esta investigación exclusiva de Noticias Telemundo 31. Ian, la lluvia de los 100 años. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rauseo. Uno de los efectos del huracán Ian que mayores estragos provocó en la Florida Central fue la cantidad histórica de lluvia. De hecho, en algunas zonas los acumulados superaron las 20 pulgadas. Otras comunidades de la zona que jamás pensábamos se inundarían se vieron catastróficamente afectadas por la gran cantidad de agua que cayó, y aun cuando el cielo estaba despejado después del paso del huracán, el agua seguía incrementando. ¿Pero por qué? Bueno, eso que están viendo en pantalla en este momento es el río St. John's. Sus tributarios se desbordaron por toda la región conforme movían el agua de un punto a otro. Telemundo 31 investiga, le da seguimiento a los estragos del huracán Ian un año después. En el condado Osceola, 19 pulgadas de lluvia dejaron a decenas de personas sin hogar. Cientos lo perdieron todo y comunidades quedaron inhabitables. Arnulfo Peralta estuvo allí antes, durante y después del huracán. Y un año después investiga qué aprendieron y qué tan preparados están para otro fenómeno como este. Arnulfo. Osceola, en el centro de Florida, fue golpeado por el huracán Ian la noche del 29 de septiembre del 2022. En la memoria de sus residentes, los malos recuerdos están más frescos que nunca. El agua estaba por aquí ya. Entonces, como el agua estaba así, pues cogió la nevera como flotante. La nevera se viró y el cable echó chispa. Salimos de aquí con solamente 2 mochilas en la espalda, con los papeles importantes, todo se perdió. Siempre tengo una preocupación por mi esposa para el día que salimos de las mochilas. Ella caminando y el agua subía más hasta el cuello de ella. Era la primera vez en 20 años que esta familia sufría una inundación de tal magnitud. Familias latinas que han estado saliendo de esa área, familias con su mochila, con sus pocos enseres, imágenes en vivo que le estamos llevando a través de Noticias de Telemundo 31. Hace un año, el desborde de este cauce cambió la vida de decenas de personas en Dellwood, Kissimmee. Muchos apostaron por quedarse, otros, en cambio, prefirieron vender su propiedad. Sí, todavía tenemos temor de que se va a inundar, pero ya es algo que ya no nos preocupa. A pesar que Ian dejó nuevas zonas inundables, el director de Obras Públicas de Kissimmee dice que no han habido cambios en la zonificación de inundaciones y tampoco en los códigos de construcción. No podemos asegurar que el departamento de FEMA no vaya a tocar las zonas después de ocurrido un fenómeno natural. Para el profesor y analista de bienes raíces Roberto Torres, en base a los residentes atendidos y lugares inundados en Osceola, tras el paso de Ian, FEMA tiene la última palabra. Ahora mismo podemos ver que Ian vino, llegó, hizo tremendos estragos en inundaciones, especialmente en el condado de Osceola. FEMA tiene que tomar los estudios de tierra en consideración para entonces hacer otras zonificaciones y designar otras áreas no inundables a zonas inundables. Con el auge de la construcción de viviendas y los huracanes llegando con más poder y frecuencia a la Florida, las autoridades de Kissimmee dicen que inspeccionan las obras todo el tiempo, desde que comienzan hasta que terminan. Mientras eso ocurre, la mayoría de estas casas que fueron reparadas, el valor subió. A pesar de haberlo perdido todo, Ana y su esposo regresaron a su hogar en Dellwood,
con la buena noticia que su casa pasó de valer $125,000 a $250,000, no solo por las reparaciones que hicieron, sino porque ahora muchos quieren comprar en el área. Vivimos con lo que tenemos. Arnulfo Peralta. Y somos felices así. Telemundo. En el condado Orange, funcionarios del Departamento de Obras Públicas nos admitieron que la infraestructura para el manejo de aguas pluviales no está diseñado para recibir la cantidad de lluvia que también dejó en la calle a muchos. Las inundaciones severas generadas por el impacto del huracán Ian dejaron imágenes nunca vistas en Orlando. Una de ellas fue en el corazón de la ciudad con el lago Eola desbordado, además de diversos complejos habitacionales con el agua a más de 4 pies. Pero es difícil, no se esperaba unas aguas así. No se han emitido, afortunadamente, órdenes de evacuación a diferencia de otras zonas que podrían recibir un impacto directo como el área de la Bahía de Tampa. La llamada lluvia de cada 100 años tomó por sorpresa a las autoridades al dejar bajo agua a zonas de Orlando que no eran consideradas como inundables. Have much flooding in the city of Orlando other than localized flooding. So when I was mentioning tree branches and stuff that clog up stormwater drains. Tanto hay mucha área dentro de la central de la Florida donde vamos a tener problemas de inundación. Yo me acuerdo, yo estaba ahí cuando tú hiciste esa pregunta y me acuerdo cuando el alcalde, que posiblemente se ha arrepentido 1000 veces de haberte contestado como te contestó, porque la verdad es que en la historia de Orlando nunca se había visto este tipo de inundaciones. Varias comunidades de Orlando amanecieron la mañana del 29 de septiembre de 2022 bajo inundaciones severas, tras caer más de 14 pulgadas de lluvia en solo un lapso de 24 horas. Hace un año, para esta fecha, mientras recorríamos las comunidades de Orlando afectadas tras el paso del huracán Ian, llegamos acá a la comunidad de Río Pinar y pudimos ser testigos cómo las autoridades estaban evacuando y rescatando a las familias en bote. Pudimos ver a mujeres, ancianos, a niños y hasta mascotas. A raíz de todo esto le preguntamos a las autoridades qué se está haciendo o qué se va a hacer para que esto no vuelva a suceder. Río Pinar es una área muy antigua, en los últimos 50, en los 60. Cuando hicieron esa área, los requisitos que tienen ahora no existían. Ahora en día, cuando uno va a poner muchas casas, tiene que tener un lago para que el agua pueda ir. Río Pinar no tiene eso es porque se inundaron mucha gente en Río Pinar. ¿Qué falló a nivel de infraestructura tras el paso del huracán Ian que generaron inundaciones en nuestras comunidades? Yo creo que ahora lo que está pensando el condado es las áreas que de verdad sabemos que no tienen un plan y pues hacerlos primero y seguir de ahí bajando por esa lista, pero estamos hablando de algo que se va a tardar 10 años o más. Residentes de complejos privados en el área de Orlando también resultaron damnificados. Que muchos de los complejos que no, como son cuerpos, como son agencias privadas, como son instituciones privadas, la ciudad en un momento dado posiblemente contó con que ellos hubieran bajado los niveles de sus lagos, de sus cuerpos de aguas, y no lo hicieron así. Eso fue el caso de, por ejemplo, Dockside. Pero lo más que me impactaba eran los seniors, las personas mayores, que hubo que sacarlas de las casas. La comisionada y vicealcaldesa del condado Orange, Maribel Gómez Cordero, resalta que el impacto de Ian agudizó la crisis de vivienda que atraviesa esta localidad. Antes de que vinieran esas aguas había crisis. Tenemos una crisis de vivienda hace tiempo. Vienen esas aguas, mucha gente se queda sin hogar, porque mucha gente se quedó sin hogar. Y tenemos crisis de vivienda, eso todavía estamos, ¿verdad? En esta crisis de vivienda, la renta muy alta, es todo como acumulado, todo junto. Félix Pirela, Telemundo. El río fue responsable de la mayoría de las inundaciones en el condado Volusia. De hecho, en algunos sectores de esa zona hasta han optado por elevar algunas residencias para evitar el impacto de la inundación en la que estuvo mi compañera Guamay Martel durante y después del paso de Ian. Ella regresa a la zona para analizar ahora el plan de contingencia luego del desastre. Por primera vez en más de 30 años, residentes en zonas no inundables de Deltona sufrieron los impactos de la madre naturaleza. Me indican que no, el área no se inunda, nos acostamos normalmente y pues siempre pendiente a los vientos y todo eso, pero a la mañana siguiente, cuando yo me levanto de mi cama, siento agua en el suelo. Pero esto no era solo en su habitación. Salimos por la ventana del family room, con la nena, con nuestro perro, la maleta.
El mayor impacto fue debido a las inundaciones, según me explica la ciudad, ya que desagües y estanques de retención como este estaban saturados. Para ponerle un poco en contexto, en términos de daños, en la ciudad de Deltona básicamente se aprobaron casi $6 millones para asistencia individual por parte de FEMA. Esto representa casi un 6% del total que se aprobó para el condado Volusia. La piscina estaba completamente dañada, tenía hasta peces dentro del agua. Teníamos una nevera dentro del agua que había caído dentro del agua, se había roto. Estimando los daños, serían como unos $200,000. Una casa que no pudo volver a disfrutar hasta mayo de este año, después de meses batallando con el seguro, FEMA y la ciudad. Ella me llama y me indica que pues, yo no cualifico para la ayuda porque no llevo un año, más de un año, ni un año, viviendo en Deltona. Y yo digo, ¿cómo usted me dice esto? Si yo en toda la Florida decido vivir en la ciudad de Deltona y a los 3 meses de haber comprado mi casa, viene el huracán y pierdo todo. Un problema que la hizo cuestionar en más de una ocasión los esfuerzos de la ciudad, por lo que nuestro equipo fue en busca de respuestas para conocer cómo buscan minimizar el impacto de futuras inundaciones. Nosotros hemos pedido hacer un estudio del Theresa Basin para ver de qué manera podemos hacer un nuevo outflow, o sea, en un desagüe, por donde salen las aguas cuando suben los lagos. Un estudio que va a demorar casi 2 años, pero que según el alcalde ya ha comenzado y no es el único proyecto. Asegura también que están evaluando la elevación de Elkham Road. El caso es que si no aprueban eso, entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerlo del puente, porque el puente sí tenemos gente que puedan ayudarnos con grants. Pero estos planes son a largo plazo, por lo que los residentes les inquieta saber qué están haciendo ahora. En el pasado no nos han permitido abrir lo que le llaman el weir, que es por donde sale, o sea, el desagüe de la ciudad. Entonces, lo que yo hice fue que yo hablé con el Executive Office del Estado. Y tras esa conversación a nivel estatal, Ávila dice que ahora los dejarán tomar acción para que el agua fluya, lo que a su vez le permitirá usar más a menudo las bombas de agua. Al volver, recorremos partes del condado Seminole, donde algunas personas todavía viven en hoteles mientras reconstruyen sus hogares. Además, llegamos hasta una represa del río St. John's para entender su vital función para la región. Estás viendo Ian, la lluvia de los 100 años. Estás viendo Ian, la lluvia de los 100 años. Otra zona seriamente afectada, no muy lejos del condado Volusia, fue el condado Seminole. Allí el desbordamiento también de las aguas del río St. John's, encima de las más de 16 pulgadas de lluvia, también fue una combinación destructiva. Farah Pared regresa a la zona un año después para investigar cómo se han recuperado. Que cuando pasaron los huracanes antes, venían los bomberos tocando la puerta, viendo si todo estaban bien. Pero yo no vi rápidamente cómo la ha pasado. Para Félix, residente de Wekiva Springs en Altamonte Springs, vivió junto a su familia una pesadilla tras el paso del huracán Ian. Yo sé que con mi casa y la casa de mi vecina, todavía hasta este punto no tenían ayuda de FEMA. Su casa y el vecindario de esa localidad se inundó como nunca antes. Nosotros entrando por aquí en agua así, con corriente que venía por ahí para tratar de cruzar la otra calle y había muchas cosas como sillas plásticas, muchas obstrucciones que uno no sabía cuándo estaban dando. A un año del amargo acontecimiento, poco a poco han tratado de recuperarse. ¿Qué te dice tu esposa? Mi esposa está bien sentimental, lo que pasó, le da miedo. El hecho de que mencionen que se puede acercar un huracán a Florida es como que ya están, le entran los recuerdos. Sí, me da recuerdos, pero los huracanes, mis sentimientos de pasados eran que va a pasar, vamos a estar preparados y con Dios para adelante vamos a estar bien. Ahora mismo, como estos nos están afectando, cuando entran y sube el río, inundemos, no sabemos cuándo va a ser, cuál va a ser y nosotros estamos mucho preocupados por eso. Okay, pues esta es mi casa aquí. Ahí donde está el perrito, yo tenía un bote que se lo llevó
inundación, se llevó el bote mío que yo tenía ahí. Aquí, si tú miras aquí, está el río. Sí, atrás de mi casa. Ese es el río Little Wekiwa que conecta el río St. John's, cuerpos de aguas que provocaron las inundaciones catastróficas en muchos vecindarios en el condado Seminole, zonas inundables vulnerables. There are individuals that are currently still recovering, so there are FEMA trailers or RVs still on people's property. There are families still in hotels because their homes are still being repaired. Para Alan Harris, el director del Centro de Emergencia del Condado Seminole, para las comunidades que ya son zonas inundables, el llamado es tomar acción y existen alternativas de ayudas. Again, they've been flooded multiple times, trying to elevate their home or to buy them out of their home and demolish their home, returning it to the floodplain. That reduces all of our insurance costs and hopefully will keep insurance companies here in Florida. Estas son dos opciones que la familia Félix está contemplando, pero mientras tanto... Al final del día, quiero decir que yo estoy contento, que mi perro está bien, nosotros estamos en salud, mi esposa estamos bien y nosotros estamos manejando con lo que tenemos. Farah Paret, Telemundo. Pero ¿cómo funciona el río St. John's? ¿Cómo funciona el manejo de las represas para manipular los niveles de agua? Eso es lo que investiga el colega Emilio Ramos en el condado Indian, cerca de Melbourne, uno de los puntos del río. Recorrimos parte de los terrenos de mitigación de inundaciones cerca de la ciudad de Fellsmere, unas 70 millas al sureste de Orlando, para llegar hasta la compuerta S96C del río St. John's. Allí, el ingeniero y jefe de operaciones para el mantenimiento del río, Woody Boynton, se comunicaba con otro trabajador en el centro de Florida para que, de manera remota, comenzara a abrir la compuerta. Necesitaban bajar el nivel de agua unas 3 pulgadas en preparación a posibles lluvias que se acercaban esa semana. Also, the other part of doing our flood control is to try to minimize our impacts downstream. El ingeniero explica que el terreno estaba muy saturado por la gran actividad de lluvia previo al huracán en septiembre de 2022 y que el incremento de la marea también impide el flujo de agua hacia el océano Atlántico. Esta es una de las compuertas a lo largo del río St. John's que usan para manipular los niveles del agua, una función vital para evitar las inundaciones en comunidades del centro de Florida y a lo largo del río, como vimos durante el paso del huracán Ian. El distrito maneja 148 tributarios, pero decenas de otros canales que también estaban a máxima capacidad conectan con el río. Durante las casi 3 semanas que le tomó al río St. John's regresar a la normalidad, vecindarios en condados como Osceola, Orange, Seminole y Volusia se inundaron. We might go below regulation schedule in order to have the capacity to store it here when those rains come in. Because like we saw during Ian, even though they said 10 to 12, it might be 17 to 19. You know, so these hurricanes, even though we do our best and the meteorologists do their best to project rainfall, they have a mind of their own sometimes, and we saw that with Ian. Es el río más largo de Florida, su corriente es de sur a norte y tiene un declive de menos de 30 pies de principio a fin, o sea, 1 pulgada por milla. Es una de las corrientes de agua más lentas del mundo para un río. Emilio Ramos, Telemundo. Al volver, a un año del paso del huracán Ian, hay familias que siguen sin poder levantarse. La incertidumbre sigue agobiando a quienes lo perdieron todo en medio de la inundación. No, yo creo ya que me voy a ahogar, se me va a subir el agua. Cuando uno va en el carro y hace por el agua, no, yo me pongo nerviosa. Estás viendo Ian, la lluvia de los 100 años. Un especial de noticias Telemundo 31 investiga. Estás viendo Ian, la lluvia de los 100 años. El dolor y la desesperación estaba en los rostros
de muchas personas de nuestra comunidad. El agua entró a los hogares de cientos de familias. Allí lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos, en zonas donde nunca imaginábamos que tendrían que salir en botes. Bueno, allí se realizaron esos rescates. Giselle Tejeda da seguimiento a una familia damnificada que tristemente se tuvo que ir del estado. Yo sé que tú puedes, Dios, y tú nos vas a ayudar a nosotros en estos momentos. En el hogar de Yolanda y su hija Omaira, los días comienzan con una plegaria. Danos fe, danos todo lo que nos hemos perdido. El peso que han tenido que cargar tras el paso del huracán Ian en el 2022 no las ha quebrado. Amén. Porque se aferran a su fe. Tenemos vida, pero en la mente de nosotros, aquí me moja mi huracán de mi mente. Yo no duermo, yo estoy así mirando por la ventana, que mami, duerme, aquí vamos a estar bien. No, yo creo ya que me voy a ahogar, se me va a subir el agua, voy a perder lo poco que tengo otra vez de nuevo, ¿tú me entiendes? Cuando uno va en el carro y hace por el agua, no, yo me pongo nerviosa. Me paro en el asiento con el cinturón porque siento que va a entrar por la puerta del carro, o sea. Un evento traumático, difícil de vencer. Ese huracán que pasó, eso a nosotros nos destruyó la vida. De verdad, yo siento que no soy la misma que era antes. Yo antes era como más contenta, más amable. Y ahora yo siento como que no soy yo. La inundación que dejó el huracán en el complejo de apartamentos Cypress Landing en Orlando, donde vivían, les robó sus pertenencias y 9 años de recuerdos y estabilidad. Nosotros perdimos todo. Juegos de cuarto, comedor, sala, stand de televisor. Teníamos 2 chimeneas, todo lo perdimos. Incluyendo sus sillas de ruedas y otros artículos médicos para tratar la osteogénesis imperfecta, enfermedad también conocida como huesos de cristal, que la persigue desde niña. Pues el agua me llegaba aquí hasta la cintura, adentro. Imagínense cuando llegamos afuera, que el agua me tapó aquí. Y es Dios que la gente allí me ayudaron mucho, me cogieron allá al hombro, la treparon para el segundo piso. Pues sí, mami, ya estamos todos empacaditos, en nombre de Dios. Ya pronto saldremos de todo esto, ¿tú me entiendes? Nos vamos a alejar de la Florida, pero... Lo poco que lograron rescatar nunca lo sacaron de las cajas, que ahora forman parte de la mudanza. Se van a Pensilvania en busca de oportunidades. Esto es algo fuerte, pero que echarle ganas. ¿Por qué? Porque aquí a mí ahora no me quieren dar Medicaid, no me quieren dar ayuda. Yo prefiero mejor estar en el frío que estar en un sitio que sienta que me voy a ahogar. Es verdad. Salud. Por lo que viene, mami, en nombre de Dios. Le duele abandonar el estado que ha sido su hogar durante los últimos 28 años, consciente de que es hora de partir. El huracán quiso destruirnos, pero nosotros le demostramos al huracán que nosotros podemos mucho más. ¿Tú me entiendes? Tenemos a Dios con nosotros y vamos a echar hacia adelante. Giselle Tejeda, Telemundo. Trabajadores de FEMA se movilizaron rápidamente a la zona para canalizar los recursos necesarios para los afectados. La confusión luego de haberlo perdido todo fue abrumadora para muchos. Por eso vamos ahora con mi compañera Valesca Gil, quien explica cómo estar preparados en caso de necesitar ayuda de FEMA. ¿Qué tal? Y es que hace unas semanas el presidente Joe Biden le aprobó una solicitud al Congreso en donde le pedían la aprobación de unos 16.000 millones de dólares para rellenar los fondos para el manejo de emergencias de FEMA. Esto en medio de una temporada de huracanes bastante activa y a la misma vez que estos fondos se van agotando rápidamente. Para aclararnos dudas sobre esto nos acompaña Daniel Yargués, el portavoz de FEMA. Daniel, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? Los proyectos a largo plazo de asistencia pública van a estar parados hasta el siguiente año fiscal, pero el dinero de FEMA para emergencias es suficiente y lo vamos a utilizar para esas emergencias. Lo primero que tienes que saber en caso de que tu propiedad se vea afectada es que tienes que contactar primeramente a tu compañía de seguro y hacer un reclamo. Ahora bien, este reclamo puede tener varios componentes: el seguro de tu propiedad, el seguro de tu automóvil y el seguro contra inundación. FEMA entraría
en cualquier brecha que ninguno de estos seguros te cubra, o si por ejemplo no tienes seguro de inundación, o si por ejemplo como propietario no tienes ningún tipo de seguros. Además, tienes que evaluar los daños causados a tu propiedad. Para eso, FEMA creó esta herramienta para hacer que estas evaluaciones sean más consistentes. Y por último, las asociaciones comunitarias son cruciales, ya que ellos desarrollan centros de ayuda para asesorarte y llevarte a los recursos directamente. También siempre puedes marcar desde tu teléfono móvil el 211 para hacer cualquier tipo de preguntas en referencia a daños a tu propiedad o comunicándote directamente con la línea de ayuda de FEMA. Mucho hemos aprendido de estas experiencias que les acabamos de mostrar. Estuvimos al lado de familias que lo perdieron todo y ahora están tratando de regresar a la normalidad también. Hemos fiscalizado al gobierno y le hemos preguntado si ellos están también preparados para otro desastre natural que podría azotar nuestra región. Por supuesto, siempre estamos esperando que algo así no vuelva a suceder. Gracias.